El libro Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 a la letra nos dice, un interrogante, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cierra interrogante. No erréis los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Leemos también en la carta primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que a la letra nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios, En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, También leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, que a la letra nos dice, pero los cobardes, dice el 7, el que venciere heredará todas las cosas y ya seré su Dios, y será mi hijo. Pero los cobardes e idólatras, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que será la muerte segunda, Estos son los versículos de la Biblia que nos habla de quienes no podrán heredar el reino de los cielos. Bueno, en la experiencia y el conocimiento que por la gracia y la misericordia y el amor del Creador nos ha dado, entendemos nosotros lo siguiente. Brevemente daré un testimonio que hace muchos años, más o menos unos 45 años recién convertido, tenía la idea de que los homosexuales y los hechiceros y los idólatras no entrarían al reino de los cielos, porque yo no tenía ese conocimiento. Viviendo ahí en el barrio Villa Colombia de aquí de Cali,
pagando arriendo, llegó un hermano de Jamundí, que era diácono, y entramos a este tema. Él me amplió por la misericordia y el entendimiento del Espíritu Santo había dado en aquel hombre. Pusimos a conversar y me dijo: vea, hermano, yo era un brujo hechicero, mi familia también toda era bruja, hechiceras, padres de la hechicería, bueno, con una jerarquía alta en la hechicería. Yo hay veces llegaba y quería una muchacha que me gustaba en el pueblo y la deseaba y la seguía hasta la casa, y por la noche me entraba en el espíritu y hacía relaciones sexuales con ella. Increíble, pero es la realidad lo que hace Satanás. Yo llegaba porque tomaba demasiado licor y no tenía dinero con qué comprar el licor, y yo llegaba a un depósito de grano de maíz, y llegaba y entraba y me echaba un bulto de maíz al hombro y lo echaba en uno de esos carritos, iba y lo vendía. Estando la gente ahí no me veían y desaparecería el bulto. También me contaba él de que ya él llegó al Evangelio y se convirtió, se arrepintió y se convirtió. Y me comentaba él, dice que en la iglesia empezó a extorsionar, como esas personas que les dan esos ataques epiléticos, y ya el pastor con los diáconos vinieron hacia él y a orar en el nombre de Jesucristo y a reprender demonios, y dice que vomitó una cantidad de gusanos verdes ahí, y salieron esos demonios. Pero mire usted, dice que él tenía una novia y esa novia la dejó porque pues no era creyente, y esa novia y el papá y el mismo papá de él se pusieron de acuerdo para acabar con él, más que todo porque estaba en el Evangelio. Y se pusieron a hacer toda clase de brujería, de hechicería, de superstición, de ocultismo profundamente. Y él, cada que hacían eso en los cultos, yo no sé, le daba como esos temblores y le daba como esos patatuces bien, pero ya el pastor diaconado y los hermanos de los comités se pusieron en oración y en clamor y en ayuno. Y resulta que por el Espíritu Santo fue llevado donde estaba la exnovia de él, que le había dejado por seguir el Evangelio, y le encontró un altar, y en ese altar estaba la foto de él, la cabeza hacia abajo, y llena de alfileres, y con muñecos ahí al lado. Y le dijo: ¿y por qué estás haciendo esto? Sí, yo y tu papá nos hemos dedicado a hacer esto para sacarte del Evangelio, pero no hemos podido, no sé, algo impide, y no hemos podido sacarte del Evangelio, ni de que los espíritus demoníacos de la hechicería, la brujería, la superstición y el ocultismo entren a tu mente, a tu corazón. No hemos podido. Un testimonio muy hermoso, y de ahí ya entendí, ya pensé con la mente que el satanista, el brujo, el hechicero, el yerbatero, el ocultista,
como la prostituta, la lesbiana y el homosexual, sí tienen la esperanza de la salvación del alma, siempre y cuando lleguen a un arrepentimiento de corazón. Y al arrepentirse de corazón, entregando su existencia al Creador, nuestro Señor Jesucristo, no vuelvan a sus maldades, no vuelvan a sus prostíbulos, no vuelvan al lesbianismo, no vuelvan al homosexualismo, ni a la hechicería, ni a la brujería, ni a la superstición. Entonces sí hay una esperanza para aquellos, entendamos, aquellas mujeres que están prostituidas, alquilando sus cuerpos a los ancianos, a quienes quieran, le abren sus piernas porque necesitan tomarse ese caldo para sostener ese cuerpo, pagar esa pieza. Aquellas lesbianas que han sido desechadas por los hombres, los han abusado y esa decepción las ha llevado a enamorarse, a perder, tener odio, venganza y rencor contra el ser opuesto, contra los hombres, y se enamoran entre ellas. En aquel hombre que niño o niña, los han violado en una o en otra forma, sea en los colegios, sea en las familias, sea en las iglesias católicas, la pederastía, que eso existe y todavía existe, hombres que no saben cómo satisfacer esas hormonas que se calientan y no saben, entonces buscan al niño o la niña para violarlos y han quedado con esa raíz y se han vuelto lesbianas y se han vuelto homosexuales. Y eso les ha amargado y les ha marcado y ha quedado en el corazón esa raíz de amargura y no sabiendo cómo salir, porque nada ni nadie puede cambiar a un drogadicto, a un sicario, a un terrorista, a una prostituta, a una lesbiana, a un satanista, ni a un hechicero, sino el poder de Dios, uno por la predestinación que desde antes de la creación del mundo estaba para ser salvo y pasa en su vida por esa prueba tan horrible, y lo otro porque han creído en el Señor Jesucristo. Han creído que el Creador ha enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para la salvación del alma. Entonces sí hay esperanza de salvación, siempre y cuando aquel ser humano que ha estado en esas condiciones, al arrepentirse y tener el bautismo en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo, no vuelva al pecado, no vuelva al viejo hombre, no vuelva a los actos inmorales de la vieja mujer, sino que permanezca fiel en el Evangelio, porque como está escrito en la Biblia, el que perseverare hasta el fin fielmente tendrá la esperanza de la salvación. Nosotros los humanos tenemos una esperanza, no es que seamos salvos, no. Eso debaten y pastores y eruditos y teólogos que es salvo, que se condenó, que se fue al infierno, que fue al cielo. No, mentiras de Satanás. Tenemos una esperanza. Si en el momento que el Señor nos llame, saque ese espíritu de vida de este cuerpo, dice que allá en el sepulcro donde se ha enterrado, donde se ha echado el polvo en la mar o en los ríos o en el aire, lo que sea, da el espíritu de existencia, porque
Cuando suene la trompeta, dice que resucitarán del sepulcro, saldrán de la profundo de la mar, de los ríos, de los aires. Aquel polvo que ya se ha hecho polvo o ya ni existirá el polvo humanamente, sale y estaremos en un juicio. Y ahí va a aparecer como en una película todos nuestros hechos que hicimos durante que el espíritu de vida estaba en estos cuerpos. Ahí seremos juzgados unos para bien, otros para mal. Ahí estarán los homicidas, los mentirosos, los hechiceros, los brujos, los supersticiones que hicieron eso en este mundo. Están las prostitutas, los satanistas, todos que se hicieron ese daño o les hicieron ese daño y siguieron con esa raíz de amargura sobre la vida, pero que muchos se arrepintieron y vivieron una vida en santidad, con fidelidad, y en la hora que pasaron a la eternidad, estaban llenos de la unción del poder del Espíritu Santo, porque se mantuvieron después de que salieron, que el Espíritu de Dios los sacó de ese mundo tan pecaminoso. Entonces, entregando sus vidas a Cristo, mantenían, porque el Satanás sigue buscando a ver si hay alguna alternativa, hay algún agujero cómo meterse, ¿sí? Si la casa está limpia para volver a meterse ahí, pero ellos en el ayuno, en la vigilia, en la oración continua, en la consagración, en la evangelización, se mantuvieron firmes, peleando esa buena batalla de la fe, porque el peor enemigo, como lo escribió el apóstol Pablo, es la misma carne. La misma carne, somos nosotros mismos, este mismo existir de la carne, con esas pasiones, con esos deseos sexuales, con esos pensamientos pecaminosos, que siempre el ser humano está pensando lo mal, viendo al vecino, viendo a la vecina, cómo llegar a tener el sexo, cómo llenos de envidia porque tiene el vecino, ha construido más o tiene algún vehículo, la envidia. Y más que todo, en esta mente humana, pecaminosa, que hay ambición, avaricia, codicia, que entre más quiere, entre más tiene, más quiere tener. Eso es, que si el otro tuvo algo, él quiere tener algo mejor. Esta es nuestro peor enemigo, la misma carne. Por eso escrito está que la carne de nada aprovecha, mas el Espíritu del Creador es el que nos da la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Bendiciones para todos. Tenga en cuenta esta reflexión, aquel joven, aquel adolescente, aquel niño que está cautivo, esclavo, encadenado, amurallado en el pecado de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de la mentira, del engaño, de la prostitución, del homosexualismo, de la hechicería, de la brujería, del ocultismo, el satanismo. Hay liberación hoy, 2 de marzo del 2024. Queda esta reflexión. Pensemos que sí hay salida,
que hoy, en este momento, si está viendo este video, sea el poder del Espíritu Santo reargulléndole la conciencia, tocando el corazón, entrando a la mente esta palabra escrita en la Biblia, que hay esperanza. Mientras viva, hay esperanza, pero no vaya a ser que le llegue la eternidad, le llegue la muerte y pase sin ese arrepentimiento, porque hoy y en este momento y en este instante es la mejor oportunidad que puede tener de arrepentirse, convertirse y ya deje que lo demás lo hace el Espíritu Santo. Él ya le quita todas esas sensaciones, todas esas pasiones, todos esos deseos que lo mortifican, porque es una lucha, es una guerra espiritual, porque Satanás, luz bella, en el nombre de Jesús le reprendemos. Él no va a quedar contento que el Señor lo haya sacado de esas condiciones y lo haya santificado, lo haya edificado, le haya transformado. Entonces el resto de sus días va a estar usted con esa guerra contra los demonios, contra esos poderes satánicos. El Señor le reprende en el nombre de Jesucristo en esta noche. Pero si usted dice, escrito el apóstol Pablo, que somos más que vencedores, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendiciones a aquellas personas que están cautivas en estas clases de delitos y pecados. Hay esperanza de salvación, hay esperanza de vida eterna. Les amamos en el temor del Creador, guardando sus mandamientos, y les amamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquella persona que los domingos no le falta la misa, la comunión, la exclamación, aquellas personas que están cautivas en las costumbres religiosas, porque es difícil una persona religiosa en su creencia, sea el clero o sea el conocimiento que tenga desde pequeño, para que les desenraiguicen de esa creencia. Es difícil. Nada, ni nadie, ni ningún ser humano puede hacer la obra que ha hecho el Creador por medio de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, de cambiarle. El drogadicto lo llevan allá a esas fundaciones, bueno, al psiquiatra, al psicólogo, no sabe qué hace la persona, pero por experiencia le digo que la única forma que pueda dejar toda clase de vicio y de mala costumbre satánica, como ya lo habíamos mencionado antes y como está escrito en la Biblia, es el poder del Espíritu Santo. Él le cambia la vida. El Espíritu Santo le hace una nueva criatura. En el Espíritu Santo va a encontrar la paz, va a encontrar el gozo, va a encontrar la bondad, la mansedumbre, la honestidad, la moralidad, el dominio propio para resistir con valentía esos dardos del enemigo. Por la fe, el escudo de la fe, y va a pelear con esa daga, con esa espada de dos filos que pasa los huesos y las coyunturas de los huesos y llega a los tuétanos y los atraviesa. La palabra, la Santa Biblia, pero con un buen testimonio. La Santa Biblia leída, estudiada, escudriñada
y respaldada por un buen testimonio, que lo que hablemos no sea de nosotros. Nosotros no hablamos sino cosas malas, pero que lo que salga de nuestro corazón guardado, que habla la boca, sea palabras por la unción del poder del Espíritu Santo, un poder sobrenatural. Reciba y tenga esperanza, querido adolescentes, querido joven, querido ser humano. Piénselo, medítelo, que esta palabra, este video haya reargullido su conciencia, haya tocado su corazón, su existencia de vida, su alma, y le haya grabado en la mente, que le siga repercutiendo esta palabra de dos filos. Pastores, ministros, evangelistas, oficiales, juntas locales, todos somos humanos, todos somos igualitos, todos pecamos, pero hay, como está escrito en el libro de Santiago, abogado tenemos. Recibamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Medite que hay esperanza. A ver, arrodíllese en este momento y clame, llore, desagüese de esa amargura, de ese mal que le hicieron, de esa tragedia que tuvo, de ese engaño que se dejó llevar por las amistades, por las amigas en el colegio, amigos en el colegio, en la universidad, en el trabajo, que se dejó llevar por esos deseos carnales, por esos deseos mundanos. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo, y ahí arrodillado, llórele, clámele. El Señor, el divino Creador, no desecha, como está en el Salmo 51, Él no desecha un corazón contrito y humillado. Reciba a Cristo en su corazón, arrodíllese, clámele al Señor, que sí puede, sí puede, hágalo en el nombre de Jesucristo. Déjese guiar, que la obra no es suya. Amado, amiga, prostituta, lesbiana, homosexual, hechicero, satanista, la obra no es suya, la obra es del Espíritu Santo. Él pelea como nosotros, como gigante. Les amamos en Cristo de corazón sincero. Siga orando, siga clamando, siga afligiéndose. Él le oye y Él le responde, y el Espíritu Santo le transforma en el nombre de Jesús de Nazareno. Aleluya, gloria a Dios.